Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase del día 5 de junio. En la oportunidad de hoy vamos a estudiar lo que son las ecuaciones trigonométricas y vamos a ver algunos ejercicios resueltos sobre ecuaciones trigonométricas. Entonces, eh, ¿qué es una ecuación trigonométrica? Bueno, una ecuación trigonométrica es una ecuación donde la incógnita es un ángulo que está dentro, es decir, como argumento, de una o más funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, una ecuación trigonométrica es aquella donde la incógnita o la variable de la ecuación es un ángulo que está dentro de alguna función trigonométrica o más de alguna función trigonométrica. Por ejemplo, la ecuación seno de x igual a seno de alfa es una ecuación trigonométrica, porque la incógnita, que en este caso es x, está dentro de una función trigonométrica que es el seno. Entonces, nosotros para resolver las ecuaciones trigonométricas vamos a tener que aplicar alguna técnica que está relacionada directamente con el tipo de ecuación y la función trigonométrica que yo tengo en la ecuación. Por ejemplo, para resolver la ecuación seno de x igual a seno de alfa, lo que ustedes tienen que hacer es, primero, tomar como referencia la circunferencia unitaria, ¿sí? Porque recordamos que en la circunferencia unitaria, todo punto de la circunferencia unitaria se puede escribir como las coordenadas de un punto de la circunferencia se puede escribir como coseno de el ángulo, coseno de alfa, en este caso, coma, seno de alfa. Entonces, en la circunferencia unitaria, la primera coordenada de un punto de la circunferencia siempre va a ser coseno del ángulo y la segunda coordenada va a ser seno del ángulo. Por lo tanto, fíjense que el coseno siempre va a representar esta distancia horizontal que hay desde el centro hacia él a la proyección del punto, ¿cierto? Horizontal. Y el seno del ángulo siempre va a representar esta distancia vertical, ¿sí? Desde el centro hacia la proyección vertical del punto. Por lo tanto, si yo quiero averiguar cuál es la solución de seno de x igual a seno de alfa, lo que yo debiera buscar son todos los ángulos x eh, tales que el seno de x es igual al seno de alfa, es decir, tengo que buscar todos los ángulos tales que la distancia, la distancia vertical desde el centro hacia la proyección de esos puntos son, ¿cierto?, iguales a la de este ángulo alfa. Y ahí yo me doy cuenta que voy a tener dos soluciones, por ejemplo. Voy a tener, necesito encontrar todos los valores de x, ¿cierto?, para los cuales esta distancia es la misma, ¿cierto? Entonces voy a tener que es este ángulo alfa, ¿cierto? Y este ángulo de acá, que es 180 o pi menos alfa, ¿sí? Porque estos dos ángulos, ¿cierto? Este alfa y este pi menos alfa tienen la misma altura, ¿cierto? Estos dos puntos tienen la misma altura, por lo tanto el seno de estos dos ángulos son el mismo y son iguales a seno de alfa. Entonces, ¿cuál va a ser mi solución de la ecuación? Van a ser todos los x que son iguales a alfa, a pi menos alfa, y si doy otra vuelta, a 2pi más alfa, luego a 3pi menos alfa, etc. Entonces yo la solución de esta ecuación trigonométrica siempre la voy a poder escribir como un alfa más un 2kpi o un pi menos alfa más 2kpi. El 2kpi siempre representa las vueltas que yo doy en la circunferencia. Entonces, si k vale 1, le estoy sumando este ángulo 2pi, entonces le estoy sumando una vuelta, ¿sí? Que recuerden que cuando yo doy una vuelta en la circunferencia, vuelvo a quedar donde mismo. Si k vale 2, significa que estoy dando dos vueltas, ¿cierto? Si k vale 3, etcétera. Entonces, k siempre es un número entero que me representa las infinitas vueltas que yo doy en la circunferencia, porque
si yo doy otra vuelta, este ángulo que tengo también va a ser solución de esta ecuación. Si doy dos vueltas o si doy vueltas en el sentido contrario también. Entonces siempre voy a escribir las soluciones de las ecuaciones trigonométricas de esta manera. Entonces la solución de una ecuación de la forma seno de x igual a un número es siempre de la forma un ángulo más 2kpi o pi menos un ángulo más 2kpi. Luego lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Bueno, de manera similar, el coseno entonces de x igual a coseno de un ángulo se va a resolver del mismo modo, pero ahora como el coseno en la circunferencia representa la distancia horizontal, yo voy a tomar atención a los ángulos que tienen la misma distancia o proyección horizontal. Entonces, esta ecuación siempre la voy a poder escribir su solución como x igual a un ángulo, ¿cierto? Un ángulo de referencia, que es el que aparece acá en la igualdad, más las vueltas de la circunferencia, 2kpi, o bien x igual a menos alfa más 2kpi. Esto es porque el coseno de alfa y de menos alfa son iguales, porque son la misma proyección horizontal. Recuerden que el coseno de este ángulo alfa es esto de acá, esta distancia que hay desde el centro hasta el final de su proyección. ¿Sí? Por lo tanto, este ángulo menos alfa tiene la misma proyección que este ángulo alfa, por lo ende sus cosenos son iguales. ¿No? Y así en general, la forma de resolver la ecuación va a ser dependiendo de la función trigonométrica involucrada. Por ejemplo, tangente de x igual a un número, que es tangente de alfa, yo la puedo resolver fijándome en esta circunferencia, porque si yo al ángulo le sumo pi, la tangente va a ser la misma del ángulo original. ¿Sí? Eso es por identidad trigonométrica. Por lo tanto, la tangente de x siempre va a tener como solución a x el ángulo de referencia, que es el ángulo que me aparece en la ecuación, más k por pi, con k en z. Bueno, otra manera de expresar estas soluciones, ¿cierto? Estas son las tres ecuaciones fundamentales. Una manera de expresar estas soluciones es de este modo, utilizando las inversas trigonométricas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para seno de x igual a un número, la solución va a ser menos 1 elevado a k por el arco coseno, perdón, el arcoseno del ángulo, ¿cierto? Como el seno es arcsen del ángulo, más kpi, para el coseno va a ser la solución más menos arcocoseno de b más 2kpi y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación? Esta ecuación que tenemos acá, un número por el seno más otro número por el coseno igual c, es una de las ecuaciones más usuales que vamos a tener. Entonces, ¿cómo la vamos a resolver? Lo que vamos a hacer para resolver esta ecuación es multiplicar por un 1 conveniente. ¿Sí? Siempre vamos a multiplicar por esta expresión, raíz de a cuadrado más b cuadrado, donde a y b son los coeficientes, dividido en raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y eso nos va a ambos lados de la ecuación. Y eso nos va a permitir hacer aparecer acá eh, un seno de la suma. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque acá me va a quedar un número por el seno más otro número por el coseno. ¿Sí? Y como este 1 conveniente que yo multipliqué siempre satisface esta relación, ¿cierto? Que a partido raíz de a cuadrado más b cuadrado al cuadrado es igual, o sea, más b partido raíz de a cuadrado más b cuadrado al cuadrado es igual a 1, entonces esto es solución, es un punto de la circunferencia unitaria, es decir, este valor, hay un ángulo que es este valor y un ángulo que es este valor. Este es un punto de la circunferencia unitaria, entonces esta es la primera coordenada y esta es la segunda coordenada.
Entonces, como es un punto de la circunferencia, siempre va a representar al seno de un ángulo y este al coseno, hasta al coseno de un ángulo y este al seno de un ángulo. Ya lo vamos a ver concretamente. Entonces, la ecuación se nos va a transformar en seno de x por un coseno del ángulo más coseno de x por el seno del ángulo. ¿Sí? Y eso es el seno de la suma de x más el ángulo. Por lo tanto, ahora sí vamos a poder resolver esta ecuación porque la redujimos a una que ya sabemos resolver. En general, siempre vamos a reducir cualquier ecuación trigonométrica a ecuaciones como las que mostramos al principio, las que ya sabemos resolver. ¿Sí? Seno de x igual a un número, coseno de x igual a un número, tangente de x igual a un número. Entonces, vamos a resolver algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, vamos a resolver la ecuación 1, ¿sí? Vamos a llevarla a la pizarra, entonces tengo 2 seno de x menos 1 igual a 0. Entonces mi ecuación es 2 seno de x menos 1 igual 0. Entonces, ¿cómo voy a resolver esta ecuación? Bueno, por el momento la voy a resolver como una ecuación típica, ¿sí? La idea es aislar la variable, ¿cierto? O la incógnita. En este caso la incógnita es x y está dentro de un seno, entonces vamos a tratar de aislar ese seno. Entonces tengo que el seno de x, ¿cierto? Que está multiplicado por 2 es igual a 1. Si yo sumo 1 a ambos lados de la ecuación, acá se me va a ir este 1 y acá me va a quedar 0 más 1, 1. Entonces, estas dos ecuaciones son equivalentes. ¿Qué pasa si yo ahora multiplico por el inverso multiplicativo del 2? O sea, multiplico por un medio. Me va a quedar que el seno de x, ¿cierto? 2 por un medio es 1. El seno de x es igual a 1 por un medio. Por lo tanto, fíjense, ya llegué a una ecuación como las que mostrábamos al principio. Seno de x igual a un número. Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar la solución de esta ecuación? Voy a ir a la circunferencia unitaria. Me quedó horrible. Ahora sí, no me quedó tan horrible. Voy a la circunferencia unitaria y busco aquel ángulo para el cual el seno vale un medio. Es decir, busco aquel ángulo alfa, que voy a suponer que es este, busco un ángulo en el primer cuadrante, para el cual su seno, es decir, la distancia vertical, ¿cierto? Vale un medio. ¿Sí? Y fíjense, ¿qué otro ángulo también va a cumplir que su distancia vertical es esa? Este ángulo de acá, ¿cierto? El semejante acá, cuando esto también es alfa. Y este ángulo, si ustedes se fijan, son 180 menos alfa, ¿cierto? Porque es este ángulo de acá, entonces de aquí hasta acá hay 180 y yo le quito alfa, voy a tener que este ángulo es 180 menos alfa. Entonces, ¿qué ángulo tiene su seno vale un medio? Entonces este es un ángulo notable, si ustedes recuerdan. ¿Por qué? Porque el seno de qué ángulo me da un medio. Yo recuerdo que el seno de 30, ¿cierto? Este es un ángulo notable, por lo tanto tienen que ya tenerlo en la memoria. Es un medio. ¿Sí? Por lo tanto, ¿para qué ángulos el seno vale un medio? Bueno, para 30, ¿cierto? Y para 180 menos 30, para 150. Por lo tanto, ¿cuál va a ser mi solución de la ecuación trigonométrica? El conjunto solución de mi ecuación trigonométrica, ¿quiénes van a ser? Van a ser todos los x en los reales, tales que x es igual a 30 grados, ¿cierto? Eso en radianes es pi sextos. Me sirve el 30 grados, pero también me sirven todas las vueltas que me vuelvan a dejar en 30 grados. O sea, me sirve 30 grados más
360, es decir, pi tercios más 2pi. Después, si doy otra vuelta, pi tercios más 4pi. En general, entonces van a ser todos los pi sextos más 2kpi con k en z. Les recuerdo que 2kpi siempre representa que estoy dando indeterminadas vueltas alrededor de la circunferencia, vueltas completas, ¿sí? ¿Y qué otro valor puede ser x? Bueno, puede ser también 150, ¿sí? Y eso es 5 pi sextos, ¿sí? Por lo tanto, son todos los x los reales tales que x vale pi sextos más 2kpi o 5 pi sextos más 2kpi. 2kpi de nuevo por las vueltas de la circunferencia, con k en z, ¿sí? Por lo tanto, esa va a ser la solución de mi ecuación trigonométrica. Este conjunto que yo tengo acá. Discúlpenme la letra, espero que al menos la idea se haya entendido. Volvemos entonces ahí. Ya. Fíjense, la ecuación que yo voy a resolver, o sea, la técnica que voy a usar para resolver mi ecuación va a depender del tipo de ecuación que tenga, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo que el seno cuadrado de x menos 2 veces el seno cuadrado de x menos 1 es igual a 0. Entonces acá, aparte de ser trigonométrica mi ecuación, es cuadrática. Por lo tanto, voy a tener que usar técnicas de ecuaciones trigonométricas y técnicas de ecuaciones cuadráticas al mismo tiempo. Lo mismo acá, tangente cuadrado de x menos 3 es igual a 0. ¿Sí? Aquí también tengo una tangente al cuadrado. Entonces también voy a tener que usar técnicas de ecuaciones cuadráticas. Lo interesante de esto es que ustedes previamente habían estudiado identidades trigonométricas. Y las identidades trigonométricas nos permitían llevar expresiones que a priori eran muy complicadas, como por ejemplo, tangente cuadrado de x menos 3 a expresiones que eran más simples mediante pasos equivalentes, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ir jugando también con alguna identidad trigonométrica. Les recuerdo que tangente al cuadrado, yo lo puedo escribir como seno partido coseno, todo eso al cuadrado, o bien 1 más secante al cuadrado. Entonces ahí ustedes van a ir viendo cuál les conviene utilizar. La idea es llevar siempre estas ecuaciones a ecuaciones que yo ya sé para resolver, es decir, transformarlas a senos y cosenos o a tangentes, pero elevadas a 1. Vamos a estudiar entonces algunos ejercicios resueltos, ¿sí? Ya, vamos a estudiar algunos de los siguientes ejercicios. Dice, resuelva en R las siguientes ecuaciones trigonométricas. Nos plantean una lista de ecuaciones trigonométricas. Por ejemplo, la primera es cotangente de x más seno de x dividido en 1 más coseno de x igual a menos raíz de 2. Entonces, fíjense que esta ecuación, en principio yo no sé resolverla porque solo me enseñaron a resolver 3 tipos de ecuaciones, que eran las elementales. Entonces, acá, una de las técnicas que yo puedo utilizar es escribir todas las funciones trigonométricas que aparecen y que no sean un seno ni un coseno, como en función de seno y coseno. Por ejemplo, cotangente, yo sé que es coseno dividido en seno. Entonces, perfectamente podría hacer ese juego ahí. Entonces, vamos a ver el desarrollo. Lo primero que tenemos que hacer siempre al resolver una ecuación trigonométrica es las restricciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay valores que, si bien pueden satisfacer la igualdad, pueden indefinir la función trigonométrica. Entonces, ¿cuáles serían las restricciones acá? Bueno, como la cotangente es es coseno partido en seno, ¿cierto? Entonces, una restricción, ¿cierto? Como acá yo tengo una fracción, ¿cierto? En la que el denominador es seno, es que el denominador sea distinto de cero, por lo tanto el seno tiene que ser distinto de cero. Entonces, mi primera restricción va a ser que el seno sea distinto de cero. Entonces yo me voy a preguntar, ¿para qué ángulos el seno vale cero? Una vez que yo encuentre esos ángulos, voy a decir, ah, ya, entonces x tiene que ser distinto de esos ángulos para que sea distinto de cero. Entonces aquí me apoyo en la circunferencia unitaria de nuevo.
y busco el seno. ¿Para qué ángulos es 0? Aquí ustedes pueden recordar que el seno siempre representa la proyección vertical de estos puntos de la circunferencia, por lo tanto yo necesito que esa proyección vertical sea 0, y eso solo va a ocurrir en este punto de acá y en este punto de acá. Es decir, ¿para qué ángulos? Bueno, para alfa igual 0 y para alfa igual 180. Es decir, para 0, para pi, para 2pi, para 3pi, para 4pi, etcétera. Entonces van a ser todos los múltiplos de pi. ¿Sí? Por lo tanto, por eso acá mi restricción para x es x distinto de k por pi con k en z. Porque si yo quiero que esto sea distinto de 0, x no puede ser un múltiplo de pi, tal como vimos acá. Ya, aquí ya tengo mi primera restricción. ¿Sí? La voy a... ahí. X distinto de k pi. Pero si ustedes se fijan acá, acá tengo otra fracción. Por lo tanto, también necesito que el denominador de esta otra fracción esté bien definido. Por ende, yo necesito que 1 más coseno de x sea distinto de 0 y por lo tanto el coseno de x tiene que ser distinto de -1. Entonces acá voy de nuevo a la circunferencia y yo me pregunto, ¿para qué ángulos el coseno vale -1? Les recuerdo que el coseno siempre representa la proyección horizontal de los puntos de la circunferencia, por lo tanto yo necesito que la proyección horizontal de estos puntos de la circunferencia sea 0. Perdón, sea -1. Entonces, ¿para qué? Porque coseno tiene que ser distinto de -1. Entonces, ¿para qué ángulos específicamente la proyección horizontal, es decir, el coseno es igual a -1? Bueno, como esta es una circunferencia unitaria, el radio vale 1, por lo tanto, desde el centro hacia acá voy a llegar al -1. Por lo tanto, ¿para qué ángulos llego acá al -1? Bueno, llego para este ángulo de acá, ¿cierto? Y para todas las vueltas de la circunferencia. Entonces, ¿qué ángulos van a ser los que su coseno vale -1? Bueno, voy a tener el ángulo. Aquí voy a cambiar el color. Voy a tener el ángulo 180, es decir, pi. Luego, si doy otra vuelta, voy a tener el ángulo pi más 2pi, es decir, 3pi. Si doy otra vuelta, 5pi, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, estos ángulos yo siempre lo puedo escribir como pi más 2kpi, ¿sí? Porque pi es pi, ¿cierto? 3pi es pi más 2pi, 5pi es pi más 4pi, entonces esto yo siempre lo puedo escribir como pi más 2kpi con k en z. Y es por esto entonces que cada vez que yo tenga un ángulo de esta forma, el coseno va a ser -1. Entonces, como yo necesito que sea distinto de -1, entonces x tiene que ser distinto de un ángulo de esta forma. Por eso, x es distinto de 2k más 1 por pi. Por lo tanto, la restricción, ¿cierto? Van a ser todos los ángulos de esta forma de acá, ¿sí? Distintos de kpi y de 2k más 1 por pi. Pero fíjense que esta restricción kpi ya incluye a esta. ¿Por qué? Porque esta restricción incluye a todos los ángulos pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, etc. Entonces estos de acá ya están incluidos acá. Por eso, esta restricción absorbe a esta y la restricción, mi conjunto donde puede vivir mi solución, son todos los reales, excepto los ángulos de la forma k por pi, con k en z. Una vez aclarado esto, puedo empezar a resolver la ecuación. Entonces, ¿cómo voy a resolver la ecuación? Bueno, una técnica es llevar todos los
las funciones trigonométricas que no sean seno y coseno, llevarlas a senos y cosenos. Entonces, si ahí tengo una cotangente, yo recuerdo que la cotangente la puedo escribir como, aquí se me olvidó borrar, coseno dividido en seno, ¿cierto? Por lo tanto, cotangente ahora va a ser coseno dividido en seno. Entonces, esto es cotangente, ¿cierto? Más seno de x dividido en 1 más coseno de x igual a menos raíz de 2. Entonces, cotangente lo cambio como coseno partido en seno. Y ahora que tengo todo en términos de coseno y de seno, voy a poder operar en esta ecuación trigonométrica. Como yo ya hice las restricciones, ¿cierto? Ya sé que el seno de x y 1 más coseno de x son distintos de 0. Por lo tanto, puedo calcular el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Y yo tengo que el mínimo común múltiplo de esta ecuación, ¿cierto? Va a ser seno de x multiplicado por 1 más coseno de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar a ambos lados de mi ecuación por el mínimo común múltiplo. ¿Qué me va a quedar? Que el coseno de x más, o sea, multiplicado por 1 más coseno de x, más el seno cuadrado de x, dividido en el producto de estas dos, es igual a menos raíz de 2. Entonces, si ahora multiplico por el inverso del denominador, voy a llegar a que es menos raíz de 2 por 1 más coseno de x por seno de x. ¿Sí? Ahí ustedes pueden poner pausa y verificar. Yo aquí lo voy a mostrar brevemente. Entonces, mínimo común múltiplo, seno por 1 más coseno. Entonces, esta fracción yo la puedo escribir como coseno. Me voy a ahorrar las x para no escribir tanto. Multiplicando a este término, ¿cierto? Producto cruzado, propiedades de las fracciones. Más ahora el seno por este seno de acá, es decir, seno cuadrado. Todo eso dividido en el producto entre el seno y el 1 más coseno. Seno y 1 más coseno. Por lo tanto, y esto es igual a menos raíz de 2, ¿cierto? Voy a escribir por acá, menos raíz de 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Como yo sé que esto es distinto de 0, multiplico por el inverso de esto y me queda acá al otro lado. Por eso obtengo esta ecuación que yo tengo acá. Ya. Entonces, tengo que mi ecuación es equivalente a decir coseno de x por 1 más coseno de x más seno cuadrado de x igual a raíz de 1 más coseno de x por seno de x. Multiplico acá, utilizo la distributividad del producto sobre la suma y coseno por 1 es coseno, coseno por coseno es coseno cuadrado, más seno cuadrado igual a menos raíz de 2 por todo esto de acá. Y acá voy a tener que empezar a usar identidades trigonométricas, porque yo sé que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es la identidad trigonométrica fundamental. Por lo tanto, esta expresión vale 1, ¿sí? Por lo tanto, acá voy a tener coseno más 1, ¿cierto? Al lado izquierdo. Y esto que está al lado derecho, lo que quiero que me quede ahora al lado izquierdo. Entonces voy a sumar el inverso aditivo de este, y voy a tener que el coseno de x más 1, más raíz de 2 por 1 más coseno por el seno de x es igual a 0. Este menos raíz de 2 quedó acá como más raíz de 2. Ahora fíjense que tengo un término común en esta ecuación. Es coseno de x más 1 y 1 más coseno de x, que son lo mismo. Entonces lo puedo factorizar. Si yo factorizo, voy a tener que mi ecuación es coseno de x más 1, factor de 1 más raíz de 2 seno de x. Y eso es igual a 0. Entonces tengo un producto de ecuaciones, tengo un producto de dos términos que es igual a 0. Y eso solo puede significar una cosa, que uno de los términos es igual a 0, es decir, coseno de x más 1 es igual a 0, o bien 1 más raíz de 2 seno de x igual 0. De la primera condición,
coseno de x más 1 igual 0, yo puedo despejar que coseno de x es igual a menos 1. Pero aquí ocurre algo interesante. Yo ya sabía que el coseno de x tenía que ser distinto de menos 1. O bien que como el ángulo es distinto de kpi, el coseno nunca va a poder ser menos 1, por lo tanto esta solución no es válida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me anula este denominador. Por lo tanto, la descarto. ¿Con cuál me voy a quedar? Con seno de x igual a menos 1 partido en raíz de 2. Esta es la condición que se deriva de que esto sea igual a 0. Entonces, seno de x igual a menos 1 partido raíz de 2, que entre nosotros es lo mismo que menos raíz de 2 partido en 2, si ustedes racionalizan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para identificar este ángulo? Voy a ir a la circunferencia unitaria, ¿cierto? Y voy a buscar aquel ángulo, como estoy trabajando con el seno, voy a buscar aquel ángulo que hace que un punto de la circunferencia tenga proyección vertical menos raíz de 2 partido 2. Como es un negativo, entonces está por acá. Menos raíz de 2 partido 2. Aquí lo voy a escribir. Menos raíz de 2 partido 2. Entonces fíjense, yo tengo que encontrar el valor de este ángulo alfa que hace que esto valga 1 partido en, aquí me quedó horrible, que hace que esto valga, voy a hacer de nuevo, ahí, que esto valga menos raíz de 2 partido 2. Entonces yo necesito encontrar este alfa de ahí. Pero yo conozco aquel ángulo para el cual el seno vale raíz de 2 partido 2, que es este que está acá arriba, justamente el simétrico de este ángulo, ¿sí? Y ese lo conozco. Yo conozco este ángulo de acá. Porque ¿qué ángulo tiene como seno raíz de 2 partido 2? Ustedes lo han dicho, es el ángulo 45 grados, ¿sí? Entonces, si el ángulo es pi cuartos, su seno vale raíz de 2 partido 2. Pero entonces, ¿qué ángulo va a tener seno menos raíz de 2 partido 2? Justamente el simétrico respecto al eje X, es decir, el ángulo menos pi cuartos. El ángulo menos pi cuartos es este de acá, ¿sí? Pero es justamente partir en la circunferencia y recorrer hasta acá. Es recorrer toda la circunferencia así. Entonces es justamente 7 pi cuartos, ¿cierto? Porque toda la circunferencia vale 2 pi y la he recorrido toda excepto por este alfa. Entonces es 2 pi menos este pi cuartos que tengo acá, por lo tanto 7 pi cuartos. Y aquí tengo una de las soluciones. ¿Y cuál es el otro ángulo que tiene el mismo seno? Bueno, es este de acá. Este alfa de acá. Es decir, avanzo pi y luego alfa más. Por ende sería pi más pi cuartos, es decir, 5 pi cuartos. Entonces, ¿cuál es la solución de mi ecuación trigonométrica? Son todos los ángulos en los reales, tales que x es 5 pi cuartos más 2k pi. Este 2k pi siempre va a aparecer por las vueltas de la circunferencia. Y 7 pi cuartos más 2k pi. Por lo tanto, esta es la solución de mi ecuación trigonométrica. Ojo acá, yo siempre después que encuentro la solución tengo que intersectarla con la restricción para evitar que aquí estén elementos que no pueden estar. Pero en este caso, estos dos conjuntos son disjuntos, así que esta es mi solución. Este conjunto, Kpi con K en Z, es disjunto con este conjunto acá, así que no tengo problema. Por ende, entonces mi solución es esta. Ya. Veamos la segunda ecuación ahora. Fíjense en la forma de esta ecuación. Tengo un coseno cuadrado y un seno, ¿sí? Entonces, siempre que me aparezca algo al cuadrado, yo voy a decir, ah, ya, hay una cuadrática en algún momento. Pero además, fíjense que ya está en términos de coseno y de seno. Y como yo conozco una identidad para el coseno cuadrado,
que se deriva de la identidad fundamental, recordamos que coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo siempre es igual a 1. ¿Sí? Es la identidad trigonométrica fundamental. Por lo tanto, yo este coseno lo puedo dejar en términos de seno. Este coseno cuadrado lo puedo dejar en términos de seno, porque lo puedo despejar de acá y tendría que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Y ahí fíjense que voy a tener una ecuación trigonométrica cuadrática, pero que solo depende del seno. Y eso ya, como verán ahora, es más fácil de resolver. Entonces, vamos a la solución de este ejercicio. Bueno, hago las restricciones, en este caso no tengo restricciones porque estas expresiones siempre están bien definidas. Y tal como les dije, coseno cuadrado yo lo voy a escribir como 1 menos seno cuadrado. Entonces, si desarrollo esta expresión voy a tener, bueno, 2 por 1, 2, ¿cierto? Menos 2 seno cuadrado de x, más raíz de 3 seno de x igual menos 1. Acá entonces, este 2 que me queda acá, queda al otro lado, si yo sumo menos 2, me va a quedar acá menos 3, y voy a dejar todo a este lado de la ecuación. Entonces, habíamos dicho que, bueno, acá hay algunos pasos omitidos, así que los voy a explicitar yo. Bueno, acá me quedaría 2, ¿cierto? Menos 2 seno cuadrado de x, no voy a escribir el x por comodidad, más raíz de 3 por el seno de x, igual a menos 1, ¿sí? Por lo tanto, si yo muevo todo esto al lado izquierdo, al lado derecho de la ecuación, sumando los respectivos inversos aditivos de cada término, voy a tener que mi ecuación va a ser, bueno, este 2 va a quedar como menos 2 acá y va a ser menos 3, lo tengo acá. Este raíz de 3 seno de x que está positivo, acá me queda negativo, lo tengo acá. Y el 2 seno cuadrado que está negativo acá va a quedar positivo. Entonces, esta va a ser mi ecuación trigonométrica en este punto. Y aquí hay un detalle. Fíjense que mi ecuación trigonométrica es 2 por el seno cuadrado de x menos raíz de 3 por el seno de x menos 3. Entonces, esta es una ecuación cuadrática. O sea, es trigonométrica, pero a la vez es cuadrática. ¿Y cuál es la variable si yo esto lo considero una ecuación cuadrática? Mi variable va a ser seno de x, porque es seno de x la que está al cuadrado. No es x, es seno de x. Entonces acá yo puedo tomar dos caminos. El primer camino que puedo tomar es hacer un cambio de variable y decir, a ver, sea u igual al seno de x, por lo tanto, entonces, ¿cuál va a ser mi ecuación? Va a ser 2u cuadrado menos raíz de 3 por u menos 3 igual 0. Y ahora yo resuelvo esta ecuación en la variable u. Una vez que ya la he resuelto en la variable u, puedo deshacer el cambio de variable. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación en la variable u, puedo aplicar la fórmula de Cardano y voy a obtener que es raíz de 3 más menos 3 raíz de 3 dividido en 4. ¿Sí? Por lo tanto, si yo ahora deshago el cambio de variable, voy a llegar a que el seno de x, ¿cierto? Que es u, va a ser igual a raíz de 3 más menos 3 raíz de 3 dividido en 4. De acá, entonces, yo voy a sacar dos soluciones, la asociada al más y la asociada al menos. Entonces, aquí yo digo, la primera solución, raíz de 3 más 3 raíz de 3 dividido en 4, bueno, eso es 4 veces raíz de 3 dividido en 4, eso es raíz de 3. Entonces, seno de x es igual a raíz de 3. Pero esta solución no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque el seno es una función que está definida entre el menos 1 y el 1, oscila entre el menos 1 y el 1. Por lo tanto, o bien, dicho de otro modo, su rango está en el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Por lo tanto,
si yo tengo que el seno de x es un número mayor que 1, eso nunca va a poder ser, ¿sí? Porque no hay ningún ángulo para el cual el seno sea mayor que 1. O, análogamente, menor que menos 1. Por lo tanto, esta solución es vacía, se descarta. Entonces, ¿con cuál me voy a quedar? Con la asociada al signo negativo, es decir, raíz de 3 menos 3 raíz de 3, partido en 4. En el numerador entonces voy a obtener raíz de 3 menos 3 raíz de 3 es menos 2 raíz de 3, y eso dividido en 4 es menos raíz de 3 partido en 2. Entonces, nuevamente, voy a la circunferencia unitaria y busco aquel ángulo para el cual el seno, es decir, la proyección vertical, ¿sí?, es igual a menos raíz de 3 partido en 2, y voy a encontrar que ese ángulo es 4 tercios por pi, es decir, 4 pi tercios, más todas las vueltas de la circunferencia, por eso el 2k pi, o bien ese ángulo es 5 pi tercios más todas las vueltas de la circunferencia, es decir, 5 pi tercios más 2k pi. Por lo tanto, mi conjunto solución va a ser este de acá, que es este de acá. Son todos los ángulos que son 4 pi tercios o más alguna vuelta en la circunferencia, más todas las vueltas de la circunferencia, o 5 pi tercios más todas las vueltas de la circunferencia. Y ahí estaría resuelta entonces mi ecuación trigonométrica. Ahora, jóvenes, voy a resolver el ejercicio G, en el que se me plantea la ecuación seno de x igual a seno de 2x. Esta también es una ecuación clásica. Ya sabemos cómo resolver entonces la B, ya sabemos resolver la C, porque es de la forma seno de un ángulo igual a un número, ¿cierto? Ahí ustedes la pueden hacer el despeje. Podríamos también resolver esta de acá, ¿sí?, y esta de acá, porque ya sabemos resolver ecuaciones cuadráticas, ¿cierto?, en la variable seno y coseno. ¿Sí? Entonces voy a resolver esta y después voy a resolver la E, ¿ya? De que la E mezcla cuadrática con un seno de 2x. Entonces primero voy a resolver la G, y acá yo tengo que advertir lo siguiente. Tengo la ecuación seno de x igual al seno de 2x. ¿Sí? Entonces acá, jóvenes, uno se vería tentado a hacer lo siguiente. A ver, seno de x es igual al seno de 2x. Ah, tengo la misma función a ambos lados, entonces necesariamente los argumentos deben ser iguales. Entonces necesariamente x tiene que ser igual a 2x para que los senos sean iguales. Entonces decir esto, x igual a 2x, punto. Por lo tanto, x, ¿cuánto puede ser? Bueno, x tiene que ser 0. Ya. Eso es totalmente incorrecto. ¿Por qué es totalmente incorrecto? Porque yo solo puedo hacer esto, si ustedes se recuerdan, cuando mis funciones son inyectivas. ¿Sí? Es decir, que imágenes iguales implican preimágenes iguales. Pero el seno, acá está definida en todo su dominio, es decir, en todos los reales. Por lo tanto, el seno, definida en todo su dominio, no es una función que sea inyectiva. Es decir, no es una función 1 a 1, porque si se fijan, si yo tomo si tomo varios puntos, ¿cierto?, que tienen la misma imagen, las preimágenes no necesariamente son iguales, ¿sí? De hecho, para una misma imagen tengo infinitas preimágenes, entonces no puedo decir que esta función sea inyectiva. Por lo tanto, no es válido hacer esto de acá. Por ende, voy a tener que buscar otra técnica para resolver esta ecuación trigonométrica. Así, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a la G. Entonces, no tengo restricciones porque tanto seno de x como seno de 2x están definidas para todos los reales, pero sí yo conozco una identidad para el seno del ángulo doble o el seno de 2x. Yo sé que el seno de 2x es 2 veces el seno de x por el coseno de x. Entonces, lo que voy a hacer es esto. ¿Sí? Perfecto. Entonces,
nuevamente yo me vería tentado a hacer esto. ¿Dónde está el lápiz? Acá. Me vería tentado a decir, tengo a ambos lados de la ecuación seno de x, entonces voy a simplificar por seno de x. Pero nuevamente, eso es totalmente incorrecto, porque yo no sé si el seno de x es distinto de 0 o es igual a 0. Porque si fuera igual a 0, hay ángulos para los cuales el seno puede ser 0, por lo tanto esto perfectamente puede ser 0. Yo no puedo simplificar por 0. Entonces lo que voy a hacer nuevamente, como no puedo hacer eso, es buscar una técnica que sí pueda utilizar. Porque si hago eso estoy perdiendo soluciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dejar todo igualado a 0, es decir, este que está acá, el seno de x, lo voy a mover hacia acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? 0 es igual a 2 seno de x, coseno de x, menos seno de x. Esta ecuación de acá. Entonces, hasta acá sí he hecho puros pasos que son legales. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Fíjense que hay un término común en las dos expresiones, que es seno de x. Por lo tanto, voy a tener seno de x, factor de 2 coseno de x menos 1, igual a 0. Nuevamente he llegado a un producto de dos expresiones que es igual a 0. Eso significa que la primera expresión es igual a 0, es decir, el seno de x es igual a 0, o la segunda expresión es igual a 0, es decir, 2 coseno de x menos 1 es igual a 0. La primera expresión deriva en la ecuación seno de x igual a 0, y la segunda expresión igual a 0 deriva en la ecuación coseno de x igual 1/2. Entonces, acá, busco en la circunferencia unitaria qué ángulos tienen como el seno del ángulo igual a 0, y llego a que son todos los de la forma kpi, con k en z, es decir, pi, 2pi, 3pi, 4pi, en definitiva k por pi con k en z. Bueno, también me sirven menos pi, menos 2pi, etc. ¿Y cuáles tienen eh, coseno de x igual a 1/2? Bueno, voy a la circunferencia, ¿cierto? Y el coseno siempre representa la proyección horizontal de un punto. Entonces busco todos aquellos puntos de la circunferencia para los cuales su proyección horizontal es 1/2. Pongamos que esto es 1/2. Entonces voy a tener este punto de acá arriba y este punto de acá abajo. Por lo tanto, ¿cuáles son los ángulos? Sería este ángulo de acá y su simétrico, este ángulo de acá abajito. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es aquel ángulo para el cual el coseno es 1/2? Bueno, pi tercios, 60 grados. Por lo tanto, este ángulo es pi tercios y este es pi tercios. Entonces va a ser este ángulo de acá, que es pi tercios, más todas las vueltas de la circunferencia, es decir, pi tercios más 2kpi, o este ángulo de acá, que es 5 pi tercios. ¿Sí? Más todas las vueltas de la circunferencia. Por eso acá tengo 5 pi tercios más 2kpi. Entonces mi solución va a ser este conjunto que tengo acá. Entonces, borrar todos los dibujos. Ya. Y vamos a la última ecuación que les quería mostrar en esta parte de la clase, que era la ecuación E. 1/2 del seno de 2x más coseno cuadrado de x igual a coseno de x. Entonces, ¿cómo yo voy a resolver esta ecuación? Bueno, fíjense que tengo seno de 2x, ¿o no? Entonces, conozco una identidad para seno de 2x y tengo coseno cuadrado y coseno cuadrado acá. Entonces, aparte tengo una ecuación cuadrática. Entonces, la técnica siempre es, cuando tengo cosas que no son senos de un ángulo y cosenos de un ángulo, llevarlas a seno y coseno. Acá tengo el seno del ángulo doble, entonces vamos a intentar llevar esto a senos y cosenos de ángulos simples. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. La solución de esta ecuación es la siguiente. Bueno, seno de 2x, ¿cierto? Es 2
veces el seno por el coseno de x. Esto es por identidad trigonométrica. Seno de 2x es 2 por seno por coseno. Y con el 1/2 se me van acá a cancelar. Por lo tanto, esta expresión es simplemente seno de x por coseno de x. El coseno cuadrado, yo voy a la identidad trigonométrica fundamental, que es coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, y puedo despejar el coseno cuadrado y obtener que es 1 menos seno cuadrado. Y este coseno que está positivo acá, si sumo el inverso aditivo del coseno, me queda al otro lado y me queda menos coseno de x, igual a 0. Por lo tanto, ahora mi ecuación es esta de acá. Entonces ahora, la idea es siempre encontrar términos comunes en estas cosas, hacer arreglo algebraico para que me aparezcan términos comunes y yo finalmente poder llevarlo a un producto de 2 términos, o de 3 términos, o de 4 términos, que sean iguales a 0. Entonces acá, fíjense que tengo seno de x, coseno de x, menos un coseno de x solito. Entonces yo esto lo puedo factorizar como, tengo término común coseno, lo puedo factorizar como coseno factor del seno de x menos 1. Y este 1 menos seno de x cuadrado que yo tengo acá, es una suma por diferencia, porque 1 es 1 al cuadrado, entonces tengo 1 al cuadrado menos seno al cuadrado. Eso es 1 menos seno por 1 más seno. Y así he logrado tener un término común en ambas expresiones. Por lo tanto, como el término común acá es, bueno, seno de x menos 1, solo que acá está negativo, ¿cierto? Puedo factorizar por ese término. Entonces voy a factorizar por 1 menos seno de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser 1 menos seno de x factor de 1 más seno de x, que es lo que tengo acá, menos coseno de x, porque estoy factorizando por 1 menos seno, que es el inverso de esto. Entonces, aquí me va a quedar con signo negativo. Entonces, mi ecuación es 1 menos seno de x factor de 1 más seno menos coseno. Y eso es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, tengo un producto de 2 términos que es igual a 0. Entonces voy a tener que el primero es 0 o bien el segundo es 0. Por lo tanto, de la primera condición voy a tener que 1 menos seno de x es igual a 0, de donde voy a sacar que el seno de x es igual a 1, o bien 1 más seno menos coseno es igual a 0, de donde voy a sacar que coseno de x menos seno de x es igual a 1. Ya vamos a estudiar esta segunda parte en detalle, ¿sí? Entonces, voy a resolver solo la primera condición, seno de x igual a 1. ¿Sí? Entonces, si el seno de x es igual a 1, tengo que buscar todos los ángulos para los cuales el seno, es decir, la proyección vertical del punto en la circunferencia es igual a 1. Voy a la circunferencia y busco todos los puntos de la circunferencia para los cuales su proyección vertical vale 1. Entonces, encuentro que solo este puntito que yo tengo acá, ¿sí? Porque para este vale menos 1, para este vale 0 y para este vale 0. Y para todos los demás es un valor entre menos 1 y 1. Entonces, ¿para qué punto la proyección vale 1? Para este de acá. Es decir, cuando he recorrido pi medios. Entonces, este ángulo es pi medios. Por lo tanto, tengo que la solución de esta parte de la ecuación, seno de x igual a 1, es pi medios más todos los ángulos que construyo con las vueltas de la circunferencia. Es decir, más todo esto de acá. 2pi, 4pi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya he resuelto la primera parte de la ecuación. Ahora voy a la segunda parte de la ecuación. Y acá considero el siguiente detalle. Esta ecuación es una suma o una diferencia más bien de cosenos y senos, ¿sí? Y eso es igual a un número. Entonces una ecuación de la forma que habíamos estudiado al principio.
una ecuación, no quiero escribir en rojo, una ecuación de esta forma, A por el coseno, A por el seno, ¿cierto? Más B por el coseno, igual a C, ¿cierto? Fíjese, pues tengo un número multiplicando al coseno, sumado con otro número multiplicando el seno, igual a otro número. Entonces, ¿cuál era la técnica para resolver esta ecuación? Multiplicar por un 1 conveniente. Y ese 1 conveniente justamente era raíz de a cuadrado más b cuadrado, dividido en raíz de a cuadrado más b cuadrado. Este va a ser el 1 conveniente por el cual voy a multiplicar. Entonces, ¿cuáles son los valores de a y b? Bueno, el coseno está multiplicado por 1 y el seno está multiplicado por menos 1. Por lo tanto, voy a tomar a igual 1 y b igual menos 1. Haciendo eso, entonces mi cero conveniente va a ser la raíz de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, dividido en lo mismo, ¿cierto? Raíz de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Como menos 1 al cuadrado es 1 y 1 al cuadrado es 1, entonces me va a quedar raíz de 2. Por ende, mi 1 conveniente por el que voy a multiplicar va a ser raíz de 2 partido en raíz de 2. Entonces, vamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación por raíz de 2 partido 2, partido raíz de 2, perdón. ¿Y qué voy a obtener? Bueno, si multiplico a ambos lados por raíz de 2 partido 2, voy a mostrar al tiro qué es lo que va a suceder. Voy a tener raíz de 2 partido en raíz de 2 por el coseno, menos raíz de 2 partido raíz de 2 por el seno, igual a 1 por raíz de 2 partido raíz de 2, que es raíz de 2. Entonces, fíjense lo que... raíz de 2 partido raíz de 2, perdón. Entonces, fíjense lo que ocurre. Yo podría simplificar a ambos lados de la ecuación por aquí raíz de 2 y se me va a ir esto. Entonces, fíjense que es lo mismo que yo multiplique por 1 partido raíz de 2. Por eso acá la profesora multiplica por 1 partido raíz de 2. ¿Sí? Porque en definitiva es lo único que me basta para acomodar la ecuación como yo quiero. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. Mi ecuación ahora, al multiplicar a ambos lados por 1 sobre raíz de 2, y entre nos, de nuevo, 1 partido en raíz de 2 es, si yo racionalizo, es raíz de 2 partido en 2. Si yo multiplico ambos lados por raíz de 2 partido 2, ¿qué voy a obtener acá? Bueno, aquí recuerden que esto siempre es raíz de 2 partido en 2. Entonces así lo vamos a considerar. Raíz de 2 partido en 2 por coseno voy a obtener menos raíz de 2 partido en 2 por el seno igual a raíz de 2 partido en 2. Que acá la profesora le pone 1 partido en raíz de 2. Entonces, fíjense, tengo un número por el coseno menos un número por el seno. Pero este número no es cualquier número, es raíz de 2 partido 2. Y eso, raíz de 2 partido 2, es un ángulo, es el seno y el coseno de un ángulo notable. ¿Sí? Y no es cualquier ángulo notable, sino que es el mismo para el seno y el coseno. Entonces, ¿qué ángulo cumple que su seno es raíz de 2 partido 2 y su coseno es menos raíz de 2 partido 2? O sea, raíz de 2 partido 2, ese ángulo es justamente pi cuarto. ¿Sí? Si ustedes van a la circunferencia, me estoy preguntando por el ángulo para el cual el seno y el coseno son el mismo, que es justamente este ángulo de acá o este ángulo de acá. Voy a tomar solamente el ángulo de acá. ¿Sí? Entonces, raíz de 2 partido 2, o bien 1 partido raíz de 2, es el seno de pi cuartos.
Y este 1 partido en raíz de 2 de acá es el coseno de pi cuartos. Por lo tanto, mi ecuación ahora se transformó en seno de pi cuartos por el coseno menos coseno de pi cuartos por el seno. Y esta es una identidad trigonométrica hiperconocida porque es el seno del primero por el coseno del segundo menos el coseno del primero por el seno del segundo. Es decir, es el seno de la diferencia. Es decir, es el seno del primero menos el segundo. Seno de pi cuartos menos x es igual a 1 partido raíz de 2. Entonces, ¿cómo voy a resolver esta ecuación? Bueno, esta ya la sé resolver. Entonces, lo que está dentro del seno es igual al seno de un ángulo que me da 1 partido en raíz de 2, que es justamente pi cuartos. Por lo tanto, bueno, pi cuartos y 3 pi cuartos, ¿sí? Más las vueltas de la circunferencia. Por lo tanto, mi solución va a ser que este ángulo que está acá, que es pi cuartos menos x, es pi cuartos más 2k pi, o bien 3 pi cuartos más 2k pi. Es decir, x es 2k pi, ¿sí? O bien, x es 3 pi cuartos más 2k pi. Acá, ¿por qué x me quedó 2k pi cuando debería haberme quedado negativo? Bueno, esto es solo un tecnicismo, ¿sí? Si yo despejo acá, ¿cierto? Tengo que x tiene que ser igual a menos 2k pi. Y acá la profe le pone 2k pi. ¿Por qué? Bueno, porque este conjunto de acá, menos 2k pi, recordemos que k está en z, es, bueno, el conjunto menos 2pi menos 4pi, ¿cierto? El 0, el 2pi, ¿cierto? Tomando k negativo, esto me da positivo, 4pi, etcétera, ¿cierto? Entonces, si se fijan, en definitiva es lo mismo que el conjunto 2k pi, ¿sí? Porque k puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, por eso acá la profe le pone 2k pi. Y bien, esa sería la solución de esta ecuación trigonométrica, ¿sí? Entonces, siempre recuerden, la técnica es llevar todo a senos y cosenos, y en caso de que me queden suma de senos y cosenos y yo no las pueda desarmar, utilizo el multiplicar por un número, por un 1 conveniente y encontrar una identidad trigonométrica para la suma o diferencia de ángulos. Ya, jóvenes, ahora lo que les quería mostrar era una tarea de esta unidad que se mandó el año 2019 y que tiene preguntas que son tipo prueba, ¿sí? Entonces, en virtud del tiempo, lo que voy a hacer no es resolver esta tarea, sino darles las orientaciones necesarias para que ustedes la puedan resolver. Entonces voy a explicar en qué consiste cada problema y ustedes ahí los pueden resolver. Entonces, el primer problema nos dice que, sabiendo que la cosecante de un ángulo alfa es 2 raíz de 3 partido 3, y que alfa es un ángulo entre pi medios y pi, es decir, entre 90 y 180, nos piden determinar el valor de esta expresión, seno cuadrado de alfa más 3 veces el coseno cuadrado menos 1, etc. En esta expresión aparecen tangentes, aparecen senos cuadrados, cotangentes, secantes, etc. Entonces, lo que pueden hacer acá, jóvenes, dado que les dan que la cosecante de un ángulo es 2 raíz de 3 partido 3, lo que ustedes pueden hacer es seguir dos caminos. Usar identidades trigonométricas para dejar toda esta expresión en términos de cosecante de alfa, o bien, eso les va a evitar tener que calcular el valor de tangente de alfa, de secante de alfa, de cotangente de alfa, pero les va a dar la pega de encontrar identidades trigonométricas. O bien, lo que pueden hacer acá es, en función de este dato, completar el triángulo rectángulo y calcular las demás identidades. Porque si ustedes saben que la cosecante de alfa es 2 raíz de 3 partido 3, les recuerdo que la cosecante es 1 partido el seno. Y el seno es el cateto opuesto. Bueno, si a esto le llaman alfa, entonces el seno es el cateto opuesto partido a la hipotenusa. Es decir, la secante va a ser la hipotenusa partido el cateto opuesto.
Por lo tanto, de este dato de acá van a sacar que la hipotenusa es 2 raíz de 3 y el cateto opuesto alfa es 3. Por lo tanto, van a poder completar el otro lado y calcular las demás funciones trigonométricas. Y ahí van a poder resolver el primer problema. Para el segundo problema, nos dicen, considere la función definida desde el dominio menos 2pi hacia 2pi en los reales, una función que es f de x igual 2 menos coseno de x. Entonces, a partir de esta curva, y igual coseno de x, construya la gráfica de la función f e indique su recorrido. Entonces, ¿cómo lo van a hacer acá? Fíjense que ya estudiamos curvas de sinusoides. Les recuerdo que una sinusoide son funciones que tienen gráficas parecidas a senos y cosenos. Entonces, esta interviene un coseno, es una sinusoide. ¿Cómo vamos a construir esta gráfica? Bueno, primero vamos a partir con la trigonométrica principal, que es y igual coseno. Grafiquen y igual coseno. Luego, la idea es, a partir de esta función, ir haciendo pasos de modo que cada vez yo me vaya acercando más a esta función. Entonces, ¿qué podría hacer después de esto? No sé, podría encontrar la función menos coseno, ¿cierto? Como conozco la gráfica de coseno, puedo encontrar la de menos coseno, ¿sí? Porque recuerden que si yo tengo una gráfica de una función f, la gráfica de la función menos f, ¿qué debería cumplir? ¿Cómo deberían ser las gráficas de coseno y menos coseno? Esa es tarea para que la piensen. Y luego de que ya tenga la gráfica del menos coseno, bueno, le puedo sumar 2, trasladar las dos unidades, ¿cierto? Y encontrar la gráfica del coseno, de 2 menos coseno de x. Y con el recorrido voy a ir haciendo lo mismo, porque les recuerdo que el recorrido, siempre que yo tengo una gráfica de una función, voy a anotar acá, el recorrido, ¿cierto? Es la proyección de esa función en el eje vertical, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esta función, tengo una función cuya gráfica es esta, entonces, ¿cuál es su proyección en el eje vertical? Bueno, es esto de acá. Es todo este intervalo. ¿Sí? Por lo tanto, ese es el recorrido de la función. ¿Y cómo lo hago con el dominio? Bueno, el dominio es la proyección de la función, pero horizontalmente. Es decir, sería todo ese intervalo. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden encontrar el rango o el recorrido de esta función. Esa es una de las maneras en las que lo pueden hacer. Les recuerdo que también pueden usar lo que vimos en funciones en la unidad pasada y encontrar el recorrido a partir de la definición, que dice que el recorrido son todos los i en el conjunto de llegada, de modo que tienen una preimagen, o sea, es decir, que existe una preimagen en este intervalo que está asociada a este elemento del recorrido. Aquí les voy a escribir, les voy a recordar la definición del recorrido. Acá. Entonces, el recorrido de una función f recorrido de f es el siguiente conjunto. Son todos los i en el codominio, es decir, en R, tales que existe un x en el dominio, es decir, en el intervalo menos 2pi, 2pi, tal que i es igual a f de x. Es decir, que i es la imagen de ese x en este intervalo. Ese es el recorrido de f. Entonces, a partir de esta definición, igual pueden encontrar el rango de esta función, considerando f como 2 menos coseno de x. Ya, dicho eso, entonces pasamos al problema 3. En el problema 3 nos dice simplifiquen la expresión que está acá. Tangente cuadrado más cotangente cuadrado más 2 dividido secante cuadrado por cosecante cuadrado. Acá la técnica, bueno, pueden seguir dos caminos, pero la técnica que a mí siempre me da resultados es todo lo que no sea seno y coseno, llévenlo a seno y coseno.
Entonces, tangente, por ejemplo, es seno partido coseno. Entonces ahí ya pueden ir simplificando el asunto. Cotangente es coseno partido en seno. Secante es 1 partido coseno y cosecante es 1 partido seno. Y ahí ya pueden ir jugando con la expresión. Entonces ahí simplifiquen al máximo esa expresión. O bien pueden usar identidades trigonométricas. Les recuerdo que tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1. Entonces ahí ustedes pueden hacer varias cosas. Lo otro, bueno, el 4, se determina el valor de seno de x sabiendo que cotangente de x más coseno de x es 2 más 1 por seno de x. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes acá? Bueno, acá tenemos una ecuación trigonométrica, ¿cierto? Entonces pueden buscar los valores de x que satisfacen esta ecuación y además ya tienen restringido que x está entre pi y 3 pi medias. Entonces van a encontrar el ángulo para el cual se cumple esta expresión y luego, conocido el ángulo, van a calcular el seno del ángulo. Entonces, jóvenes, esta ha sido la clase de hoy. Espero haber clarificado algunos conceptos. Cualquier duda me pueden escribir a mi mail y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan una buena semana. Adiós.